Un cordial saludo para todos, que el Señor les bendiga y nuevamente otro día que el Señor nos regala para compartir el mensaje, ¿verdad? Otro día para estar en esta tierra. Hoy les invito para que abran sus Biblias, vamos a leer en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12. Hoy temas interesantes, versículo 3:18, perdón, Colosenses 3:18. Cosas interesantes de actualidad, ¿verdad? Bueno, yo les invito, vamos a cantar un coro. Bueno, son versículos realmente que tienen música, les han colocado melodía, entonces Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué interesante el mensaje. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo que nos dio la salvación. Hoy, Señor, te pedimos que nos des sabiduría. Danos entendimiento, Señor, para comprender este mensaje que nos traes y que sea de ayuda en nuestro día, en nuestro diario vivir y en nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, para el día de hoy, como les dije, Colosenses 3:18. Vamos a leer, Colosenses 3:18 dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, qué interesante que aquí hay como un orden, ¿verdad? He encontrado ese que dice, en el versículo 18 dice casadas, el 19 comienza maridos y en el 20 hijos. Entonces, hay como un orden establecido, ¿verdad? En el 22 dice siervos. Entonces el Señor establece un orden acá dentro de esta familia, con un criterio de ayuda para que haya un buen comportamiento social dentro de la familia. Y dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Hay dos opciones ahí que son bien claras. Dice, estad sujetas a vuestros maridos. Y esa sujeción no es porque el marido tiene que ser un ogro, ni porque ella sea, por decirlo de alguna manera, una desordenada, sino que haya un orden como debe ser dentro del matrimonio, porque el versículo dice al final, como conviene en el Señor.
Y este es un tema de actualidad, creo que lo dije hace un momento, es un tema de actualidad porque en realidad la familia, aunque muy pocas ya, hoy en día todo el mundo se divorcia, hoy no se casan, se quieren unir así porque sí, ¿verdad? Hoy en día con tanta perversión, entonces ya lo hemos visto, que quieren hombre con hombre, mujer con mujer y cosas así que no son de Dios. Entonces el Señor a través del apóstol Pablo escribió a los colosenses y también a los efesios, porque Pablo escribió también a los efesios. Recordemos o miramos, Pablo escribió Efesios y estando en la cárcel, y guardan una similitud de estos dos libros. En lo que he encontrado, no lo encontré yo, lo encontré por allí de grandes estudiosos de la Biblia que han tenido más claridad. Dice que cerca del 30% del vocabulario que se utiliza en Efesios también es el mismo de Colosenses. O sea que Pablo escribió, por decirlo así, el mismo consejo o las mismas cosas a estas dos poblaciones, Colosenses y a los Efesios. Y también tiene una similitud en que hace énfasis en que Cristo es la cabeza de la iglesia. Siempre Cristo es la cabeza de la iglesia. Entendiendo que la iglesia somos todos nosotros, ¿verdad? Los humanos, los cristianos, los que hemos hecho decisión de fe. Y también en esta coincidencia o igualdad que hay en los dos libros de Colosenses y Efesios, habla muchos pasajes también el tema importante o hace énfasis sobre, digamos, lo que acabamos de leer, sobre las esposas, sobre los maridos, sobre los hijos y sobre los siervos. Entonces este tema es como muy conocido por estos dos pueblos y seguramente la situación se presentaba igual en estos dos pueblos. Recordemos también que Pablo, estando en la cárcel, escribió otros dos libros. Además de Efesios y Colosenses, escribió Filipenses y una carta a Filemón, estando preso en Roma. Son detalles interesantes. Estando preso escribió estos libros. Entonces, en ese orden de ideas, entonces donde dice 3:18, casadas estén sujetas a vuestros maridos, a los efesios también les escribió. Miremos Efesios 5:22 y 23. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, diremos la importancia que le da el que la mujer esté muy sumisa o muy sentada en las cosas, pero primero con respecto al Señor. Y el 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, Cristo dio su vida por nosotros, por toda la humanidad. Y representativamente o ilustrativamente presenta a Cristo como el esposo o la iglesia como la esposa. Y entonces Cristo es el que está por encima del varón. Y ahí dice, sus esposas están sujetas a sus maridos. Y entonces, si vamos al plano espiritual, la esposa es la iglesia. Y nos manda también que estemos sujetos al Señor Jesús en el plano espiritual, porque Él dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. En ese mismo orden de ideas, en el plano físico, actualmente en la humanidad, porque muchos no quieren estar en el camino del Señor, no reconocen al Señor, también entonces habla entre esposo y esposa humanamente, como lo vivimos hoy. Y dice que las esposas deben estar obedientes con sus esposos, y no como esclavas, ni que el marido tiene que estarles pegando físicamente, o así no, eso no es lo que el Señor quiere, ¿verdad? También miremos en Primera de Pedro 3:1, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 4, dice, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Esto lo escribió Pedro.
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Interesante, ¿verdad? Todas estas palabras con respecto del consejo, de la sugerencia que hace Dios a través de sus escritores, Pablo, Pedro, para el comportamiento de la mujer, ¿verdad? De la esposa. Entonces, donde Pedro dice que si hay un buen comportamiento, si hay un buen ejemplo, seguramente aquellos que no están dentro de ese camino, dentro de esa norma, van a darse cuenta y van a venir al mismo camino del Señor. Dice, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta. Por la conducta. Entonces, donde se ve que hay armonía, donde se ve que hay amor, donde se ve que están compaginados, seguramente que eso va a ser de ejemplo para muchos. Y van a querer saber cuál es el secreto. El secreto es estar en el Señor Jesús, como lo dice aquí. Cuando ven que hay una conducta casta y respetuosa. Fijémonos cómo a través de cada uno de los escritores nos va diciendo cositas y aclarando cómo debe ser esa sujeción, ¿verdad? No de maltrato, no de porque yo soy el macho, porque yo soy el que mando, para nada. Dios en su creación dijo, le haré al hombre una ayuda idónea. Entonces es una ayuda idónea a la esposa que el Señor nos ha dado. Y, como lo dice acá, conducta casta y respetuosa. Y también demanda de la mujer que haya algo, ¿verdad? En el versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos. El Señor quiere que haya mutuo amor y que haya también ese respeto en la pareja, y que no se necesita tanto lujo ni mostrar que soy el que más tengo. Tenemos, ¿verdad?, cosas materiales porque el Señor nos provee, gracias a Él tenemos lo que tenemos, pero no es necesario estar haciendo exageraciones. Y en el plano físico también a la mujer le dice que el atavío sea correcto, decoroso, sin exageraciones. Pero sí dice en el versículo 4, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Entonces, aquí el Señor nos muestra a través de nuestra vida cotidiana también cómo debe ser ese comportamiento en el plano espiritual. ¿Qué es lo que más nos interesa? En el plano espiritual. Porque de esta tierra pasamos, pero buscamos ser cada día mejor, comportarnos mejor, porque somos cristianos, hicimos decisión de fe, estamos en el camino del Señor, hicimos ese compromiso, y un día el Señor nos va a llevar en un cuerpo transformado. ¿Por qué? Porque somos salvos y vamos a estar una vida eterna con nuestro Dios. Ese es lo más importante, ese es el llamamiento del Señor. Aquellos que no han hecho decisión de fe, les da la invitación. Pero continuando con el libro de Colosenses 3, ya vamos a ver el 3:19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, qué bueno, el Señor también, además que dice a las mujeres, estén sujetas, pero no para que el marido se ensañe, sino por el contrario, dice, amad y no seas ásperas con ellas. Porque ocurre en muchas partes que quieren tener la esposa como una esclava, ¿verdad? Quieren estarla lastimando físicamente. Y bueno, muchas cosas pasan en el matrimonio, en muchos casos donde verdaderamente el varón quiere ser el que más, el macho, y no debe ser así.
Miremos qué dice Efesios 5:25 al respecto, con el libro que también escribió Pablo, muy semejante. En Hechos 5:25 dice, 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la invitación es para el esposo. Así como Cristo, como lo dije yo representativamente en el plano espiritual, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, nosotros somos la iglesia. Y ahí dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces nosotros como esposos también debemos con nuestra esposa hacer lo mismo, hacer lo que sea necesario con tal de vivir una vida agradable al Señor. Y aquí dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Que sea lo mejor como pareja, no donde que yo soy el que mando y yo soy el que ordeno y así se tiene que ser, porque tiene que ser compartido. Al final, eso sí hay que tener claro, la última palabra la tiene el varón, es el responsable de todo, ¿verdad? Que vamos a hacer este ejercicio, esta compra, esta visita, este paseo, cualquier cosa que tenga que ver los dos como esposos, deben compartir el mensaje entre los dos. Bueno, vamos a comprar esta casa, o vamos a ir de paseo, o vamos a sacar cuentas, vamos a mirar, pero al final, después de que haya un mutuo acuerdo, o una indecisión, o una diferencia, el varón es el que tiene la última palabra. Y si las cosas salen bien, perfecto, esa pareja bien, pero muchas veces las cosas no salen bien, ¿verdad? La cosa se tuerce, por alguna razón pasa, no hicieron bien, no hablaron bien. El responsable es el varón al final de todo. Ninguna culpa para la esposa, ¿verdad? Eso es claro. Así como tenemos la responsabilidad en el hogar por todas las cosas, también tenemos que respetarlas, nuestra compañera. Y como lo dije, así como Jesús es el esposo, espiritualmente hablando, la iglesia es su esposa. Y Jesús dio su vida por la iglesia. Dio su vida. Entonces nosotros con nuestras esposas en el plano físico también debemos estar allí al tanto de las cosas. Primera de Pedro 3:7. Vamos a Pedro, también nos tiene algo al respecto. En el libro de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tremendo compromiso. Y los que estamos casados lo hemos comprobado, habremos vivido situaciones y es difícil, pero dice el Señor, vivid con ella sabiamente. La mujer nosotros tenemos 5 sentidos, pero la mujer tiene un 6º sentido, ¿verdad? Nos llevan ventaja muchas veces, pero tenemos que aprender a compartir, a convivir con ellas, pero al final, como dije, el varón es el que tiene la última palabra. Y aquí dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Una comparación, como se dijera, que no tiene comparación, ¿verdad? Un vaso frágil, un vaso de cristal es, ¿verdad?, frágil, es delicado, es bonito y hay que usarlo, hay que lavarlo, tiene mucho, cómo se guarda, todo. Esta comparación es perfecta cuando el Señor nos dice que hay que tratarla como a vaso más frágil. ¿Lo hacemos? Caramba, hay muchas diferencias en pareja, pero debemos buscar llegar a ese punto sin lastimarnos. Y complicado, dos caracteres diferentes, pero bueno, recordemos lo que nos dice el Señor entonces. ¿Por qué? Porque nos dio la compañera, la ayuda idónea, y desde Génesis lo dice.
el Señor dijo, le haré una ayuda idónea. Eso es lo que es la esposa. Entonces hay que buscar la manera de que siempre convivamos en bien, y como dice acá, dando a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia del Señor. Una hermana decía en una ocasión que a veces los varones nos comportábamos, que nos imagináramos un elefante entrando en una cristalería. Tremendo. A veces somos así. Aquí el Señor dice, hay que tratar a la mujer como a vaso más frágil, ¿verdad? Pero nosotros a veces nos comportamos como el ejemplo que dijo esta hermana, que los hombres parecíamos un elefante entrando en una cristalería. Imaginémonos eso, tremendo, ese animal grandote, nada que ver, y destruyendo por todo lado los cristales. Pero con la ayuda del Señor esto no debe pasar. Que va a ocurrir pues de pronto un poquito un desliz, porque es normal, como lo dije, pero en lo posible procurar nosotros no estar en ese plano, ¿verdad? Efesios 3:20, continuamos leyendo en el libro de los Efesios 3:20, dice: Colosenses. Estamos en el libro de los Colosenses. Porque el mensaje principal basa en ese tratado que nos dice, ¿verdad? Sobre las parejas, sobre el comportamiento del ser humano. En el 3:19 ya vimos a maridos. Ahora 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en toda pareja, después que una pareja se une, vienen los hijos. Es normal, todo el mundo anhela tener hijos. Hoy tenemos hijos, gracias al Señor ya tenemos nietos, y ahí sigue la generación, ¿verdad? Y el consejo para los hijos: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es más importante, y por encima de todo está el Señor. Para la pareja, para el esposo, para la esposa, para los hijos, debe primar el Señor. Entonces ahora sí vamos a Efesios 6:1, que también fue escrito por Pablo, que nos habla de los mismos temas. Dice Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando somos justos, ¿verdad? Algo que dice el Señor como debe ser. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un buen consejo, una buena proyección para los hijos. Y claro, es primordial el ejemplo que nosotros damos como padres. Es primordial. Pero dentro de ese ejemplo, entonces los hijos tienen que aprender a honrar a padre y madre. Dice, es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Para que te vaya bien. Entonces, estos hijos, claro, bien no es tener posesiones y tener carros y tener casas y tener... Ese no es el punto. Nos va a ir bien como hijos, y a nuestros hijos les irá bien cuando estamos en el camino del Señor. Vamos a tener sabiduría, vamos a tener conocimiento. Miremoslo siempre desde el punto de vista espiritual, porque infortunadamente somos así, materialistas. Pero bueno, el Señor nos entiende, pero cuando damos más importancia a las cosas espirituales, nos va mucho mejor, porque además el Señor dice en su palabra: lo demás o estas cosas serán añadidas. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, claro que sí. Entonces, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa promesa de que no es eterno, ¿verdad? Nadie se quiere morir, nadie nos queremos morir porque estamos aferrados a esta tierra, pero entendemos, no somos eternos. El Señor nos ofreció una vida eterna en los cielos, en un cuerpo transformado de otra manera. Entonces, pero sin embargo ofrece aquí larga vida. Entonces vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo, como nos ha ocurrido a muchos, ¿verdad? Nuestros padres llegan a una edad ya de ancianitos, ya que no pueden, y nosotros como hijos disfrutamos estar con nuestros viejos, cuidarlos. El Señor los llevó, ya mis padres no están.
pero nos dio esa oportunidad de ayudarles, de estar con ellos, ¿verdad? Porque cuando llegan ancianos, también llegan como a ser niños, pero con ejemplo, con experiencia, con todo eso bonito. Hoy nosotros estamos en el camino y nosotros vamos a ser esos niños más adelante para nuestros hijos. Entonces, no es larga vida, es la oportunidad que podamos tener de convivir. Ya nuestros padres se fueron, gracias Señor. Gracias por el tiempo que los tuvimos, el ejemplo que nos dieron, la vida que nos dieron, ¿verdad? Y no fue pomposa para decir, no, es que mi padre era el más rico de la ciudad, era el más hacendado, eso no. El gran ejemplo fue un ejemplo de vida, de pareja, un ejemplo espiritual en el Señor. Eso es lo bonito. Y hoy en día, pues gracias a Dios estamos también en el camino. Y eso es importante, y eso es. Entonces esa larga vida es para disfrutar y tener nuestros padres hasta el día que el Señor los llama, y así va a ser, ¿verdad? Larga vida cuando hables en la tierra. Y continuando con la lectura, dice, bueno, se me acabó el tiempo. Dice en Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y hay muchos padres que se pasan, ¿verdad? No es que yo esté diciendo que hoy en día, ay, pobrecito el niño ahí, porque hoy en día se ve mucha desfachatez. Hoy en día se ven muchos padres que son alcahuetas. Y tampoco, que en la Biblia dice que hay que castigar al niño para que el día de mañana no sea un hombre delincuente. Hay que castigar. El Señor nos dio una nalguita y hay una varita donde niños se puede dar. Hay que dar. Después de 3, yo a mis hijos les decía, me fallaste. Te anoto una. Vea, me fallaste, van 2, a la tercera arreglamos. Y a la tercera, vea. ¿Por qué? Porque si a la primera es como una advertencia para ver si se corrige. No, la segunda, bueno, ¿qué pasó? Ya la tercera hay que disciplinar de esa manera y ahí van aprendiendo. Y gracias a Dios que nuestros hijos también no tenemos queja de ellos. Eso nos da felicidad, nos da alegría, que tienen un comportamiento genial, genuino en el Señor, como debe ser. Así es. Pero hoy en día no, pobrecito el niño, y es que el niño le gustó ese juguete y es el juguete más caro, porque hoy en día eso es negocio, entonces hay que comprárselo porque si no la pataleta. No señor, se puede, no se puede. Y así. Entonces hay que aprender a criar los hijos, pero cuando ya están grandes, que ya entienden, dice, no exasperarlos. Mis hijos cuando ya eran más grandes, que ya no era de pan en la nalguita, ya entendían, ya era cosa diferente, ya no que se organizaron los primos y vamos a ir a ver una película. Yo llamaba, venga, tú me debes 2. Entonces esas 2 vamos a llevarlas a cero, las deudas, y no vas a ver película con los primos, te vas a quedar aquí, es como el castigo, como la reprensión por la falla. Entonces eso dolía, se quedaba llorando porque no iba, pero vea, tenía que sentir que había que cumplir. Y ahí quedábamos en paz, y entonces ya sabía para la próxima, bueno, hay que portarse bien dentro de lo normal. Y así, cosas así, pasan muchas cosas dentro del matrimonio, con los hijos. Entonces hay que saberlos criar, hay que saberles disciplinar, castigar de acuerdo a su edad. Pequeñitos el papá, ya más grande con aquello que más les gusta, y así van apareciendo situaciones. Pero no alcahuetearles, porque eso es hoy en día, y también la situación económica y la tecnología lleva a que los 2 padres tengan que trabajar, y quien cría a los niños es una persona que no es sino alguien que trabaja con ellos y les va a dar otros tipos de enseñanzas, de costumbres, y van a crecer incluso sin una persona que los controle. Por eso que hoy en día tenemos muchos delincuentes, muchos jóvenes en las drogas, muchos jóvenes que se dedican a robar, tantas cosas. Nosotros como padres no permitimos que nuestros hijos sean maltratados, pero tampoco que tengan una educación desviada, siempre. Pero bueno, ese tema es grandísimo, tenemos mucho para hablar de esto. Por hoy dejamos aquí y nos veremos en otra ocasión, y que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra.
Hoy una vez más dejamos este día en tus manos para que nos guíes, nos protejas. Y todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, amigos, hermanos, bendiciones. Un feliz día para todos.